Hola, hola, queridos hermanos y hermanas. Un saludo fraternal aquí desde Radio María en Miami. Bueno, les enviamos pues un fraternal saludo a ustedes que nos escuchan todos los días, todos los viernes en este programa por el amor de Dios, traído por la misión por el amor de Dios en todo el mundo a la cual pertenecemos. Y hoy pues estamos muy contentos de traerles a ustedes esta reflexión con un invitado muy especial, el padre José María, que viene desde Argentina, del Instituto Cristo Rey. Tenemos el placer de tenerlo hoy aquí para que nos acompañe pues, a hacer esta reflexión. Nuevamente les habla Oscar. Y Lina María, un placer estar con ustedes. Y como dice Oscar, tenemos una gran compañía el día de hoy y vamos a tocar un tema que yo creo que muchos de nosotros, sobre todo como laicos, que no conocemos bien nuestra fe a veces, ni siquiera a veces miramos el catecismo o vamos a misa y somos católicos y tenemos muchas cosas que hacer porque Dios nos da tantos regalos para que podamos buscarlo y dejarse encontrar por nosotros y que nosotros nos dejemos encontrar por Él. Entonces el tema de hoy es el crecimiento espiritual de un hijo de Dios y estamos aquí con el Padre. Primero pues comenzamos con una pequeña oración, Padre. Invoquemos al Divino Espíritu. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, ruega Ruega por nosotros y por nuestras familias. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra primera piedra, que es la consagración. Entonces, quería hacerle una pregunta, Padre. Nosotros, como misión, siempre decimos que somos laicos consagrados. Y como decimos con Oscar, la consagración hoy en día en todo el mundo está de moda, ¿no? Y la misión siempre dice somos consagrados porque somos bautizados. Y por eso somos consagrados a Dios como católicos. Y está bien renovar una consagración, pero no es simplemente hacer una oración y seguir la vida como la veníamos teniendo. Entonces, ¿qué sería de verdad una consagración para que un hijo de Dios creciera en su espíritu? Bueno, es la principal y fundamental consagración es la del bautismo. Y en la medida que uno tiene esa conciencia del don, de la gracia, de ese bautismo que generalmente hemos recibido de pequeños, inconscientemente, por la fe de nuestros padres o en definitiva de la iglesia, aunque hoy hay muchos adultos que se bautizan, esta última Pascua ha sido muy hermoso, miles, en un mundo tan secularizado. Pero es tomar esa conciencia de ser bautizado. El Papa San Juan Pablo II solía con frecuencia en sus viajes, lo primero que decía, que recuerden el día de su bautismo. Y bueno, ¿por qué? Porque ahí está todo. O sea, nos falta realmente fe, tomar conciencia, por eso es tema de estudio, por supuesto, qué significa el ser bautizado, el recibir el bautismo en la Iglesia Católica. En la medida que uno logra tener esa gracia de tomar conciencia de ese volvernos sagrados por el bautismo, por pura misericordia de Dios, cómo nos volvemos sagrados, bueno, en la medida que
el Señor ¿sí? En su plan maravilloso nos entrega ese amor suyo y así toda nuestra naturaleza tan herida por el pecado original que se transforma, nos volvemos hijos de Dios, nos volvemos con esa armadura que es el amor de Dios omnipotente, y por eso, bueno, tenemos esas maravillas de los santos. Entonces, eso deberíamos tratar de volver a meditar. El bautismo nos da derecho ante Dios. Señor, a partir de ahora me tienes que tratar como un hijo. Impresionante. Y el Señor también, justamente por ese bautismo, esa gracia, ese amor que se derrama a partir de allí de modo constante en el corazón, purificándolo y elevándolo, o sea, toda la persona, nos puede exigir eso que nos parece tan asombroso, de ámense como yo os he amado, que es la única forma de vivir la fraternidad universal, católica de la Iglesia, porque si no, las diferencias tan grandes que puede haber entre uno y otro, con el solo amor natural que está y que es bueno, no alcanza. Dios me da su amor para que yo pueda amar como Él. Y bueno, ese amor de Dios que transforma, renueva todo. Cuando uno tiene consciente de esto, y eso es de algo del Espíritu Santo, las consagraciones sucesivas y múltiples que uno puede hacer en la vida, por los diversos carismas, movimientos, etc., adquieren, digamos, todo su sentido. Esas consagraciones vienen como, no a reforzar, porque la consagración esencial del bautismo ya está, pero viene como a despertar o a motivarnos, estimularnos para, bueno, ser mejores hijos de Dios y así ser luz que brilla, sal que sala, testigos luminosos, gloriosos de Jesús, nuestro Rey. O sea, la vida cambia, ciertamente. Pero eso supone un esfuerzo, prestar atención, como un meditar. Y bueno, ya que citaba el catecismo hoy, justamente, preciosamente desarrollado está el sacramento del bautismo, lo que implica ser hijo de Dios. Entonces, cuando uno se toma en serio esa teoría, esa doctrina, ciertamente la vida cambia y la consagración es algo que uno tiene muy a pecho y lo cuida, y bueno, y ahí vienen las consagraciones, los divinos movimientos, que es justamente comprometerse, bueno, con los diversos carismas o matices que cada movimiento suscitado por el Espíritu Santo en la Iglesia tiene, que viene a ayudarnos. Sí, padre, usted ha dicho algo muy importante y es que, bueno, es un abrir de ojos, ¿verdad? Para los que estamos en este movimiento laico y que hablamos tanto de la consagración. En pocas palabras, la mejor consagración es estar bien consciente de nuestro bautismo. Eso me encantó. Y constantemente meditarlo, constantemente saber cuáles son nuestros deberes, como usted dijo, pero también nuestros derechos, ¿no? Ante la autoridad de Dios Padre. Y qué bueno sería que cada vez que hagamos una consagración, en el momento de hacer la consagración, pues también renováramos precisamente nuestro bautismo, ¿no? De hecho, la iglesia es tan sabia que al menos en algunos momentos del año litúrgico renovamos nuestro bautismo, ¿no? Y de cierta forma pues nos consagramos nuevamente, renovamos nuestra consagración. Así que eso me pareció que es muy importante, que estemos conscientes de nuestro bautismo. Y en esta época de Pascua pensar que gracias a Jesús, que nos abrió esa puerta a través de las aguas benditas, ¿no? Del bautismo, eh, recordarlo siempre en nuestra vida, nosotros como consagrados. Sí, esa conciencia de hijos de Dios, ¿no? Que se nos olvida. Entonces yo creo que por eso es que hoy en día, vuelvo y repito, está de moda consagrarse, porque como dice el Señor, no somos de servidumbre y a veces nos toca
a nosotros mismos darnos cuenta de quiénes somos hijos desde ese bautismo. Bueno, y nos vamos para nuestra siguiente piedra, que es una piedra muy importante, que es la metanoia, porque decimos en la misión que cuando nos consagramos en conciencia, de nuevo hacemos esa renovación, esa consagración de ese bautismo en una misa, como lo haga cada movimiento, como nos lo permite la iglesia, pues Dios se toma eso muy en serio, porque nunca se le ha olvidado que en el bautizo nuestros padres o nosotros mismos adultos, pues dijimos ese sí a Dios. Y es ahí donde Él empieza, si nosotros dejamos el corazón abierto a que empiece esa gracia a actuar en nosotros, y ahí es lo que nosotros llamamos metanoia, ¿no? Ese cambio personal. Tengo que cambiar de vida porque ya soy consciente que soy consagrado. Entonces ahí, Padre, quisiera que nos contara un poquito cómo una persona que quiere de verdad buscar el amor de Dios, que se ha consagrado, que quiere entregarle su vida, tiene que hacer esos pasitos para que Dios entre en su vida y pueda empezar a cambiar, salir de ese pecado, de ese hombre viejo, como dice la Escritura, ¿no? Y volver a nacer, como nos pide nuestro Señor. La metanoia, esa conversión, esa transformación, es lo que de hecho la primera es la del bautismo. De hijos de las tinieblas nos volvemos hijos de la luz, hijos de Dios, con ese fuego del amor de Dios en el corazón, inyectado, ¿no?, por la misericordia de Dios, esa gracia propia del bautismo. La continuada metanoia, conversión, que dura toda la vida, es justamente tratar de lograr más y más esa plenitud de hijos de Dios, esa purificación, porque las raíces del pecado quedan porque hemos quedado profundamente heridos. Entonces eso le implica el por qué como pecadores pecamos, y el pecado puede llevarnos muy lejos de esa condición de hijos de Dios. Entonces, cómo no pecar o cómo paliar ese mal. Todo pecado nos hace daño, nos desfigura, nos hace menos semejantes a nuestro Padre, a nuestro Dios. Esta es la conversión. Entonces, por un lado tenemos que constantemente rechazar, impugnar esa tentación, ¿no?, que está el maligno, ya sabemos, encargado de desviarnos, darnos cuenta de lo que está mal y no seguir ese camino torcido y seguir el camino bueno. Y juntamente a ese esfuerzo, que también supone conciencia, discernimiento, fortaleza, pone los medios, se va dando la profunda transformación. O sea, de verdad vamos cambiando. Y eso, es una experiencia de todo buen cristiano, darse cuenta que en este o tal o cual defecto que le llevaba a pecar, ya gracias a ese combate de la conversión va cayendo menos. Y también al caer menos, uno se va maravillando ver cómo puede alcanzar metas que eran insospechadas en un pasado, y unos santos cómo se van transformando. Pero eso es el camino que hemos de hacer toda la vida. La metanoia es esa gracia que nos acompaña, es la gracia del bautismo que nos posibilita esa transformación día al día, ¿no? Eso supone, primero ver el mal, ponerse propósitos, armar estrategias, eso es toda la parte, humana, lo que los santos nos lo han mostrado de un modo brillante, ¿no?, con su ejemplo, su vida, y los otros, lo han dejado escrito, además de, que ya Jesús, el Evangelio, nos dio muchas herramientas. Pero eso es propio del cristiano. Un cristiano que no aspira a una conversión cotidiana es un cristiano muerto, paralizado.
Entonces, la conciencia del bautismo me lleva a la conciencia de asumir como combate eso que no gusta, pero en definitiva es así. La vida cristiana es una vida militante, ¿no? Hay enemigos y hay que seguir a un rey, un capitán, así lo muestra San Ignacio en los ejercicios. Es un camino de conversión, justamente. Bueno, así. Así es, como usted lo dice, padre, es esta vida de crecimiento espiritual, ¿no? Que llamamos todo el tiempo metanoia o conversión. Es un ejercicio de vida constante. Y así, de una manera un poco práctica, por decirlo, díganos cómo un hijo de Dios puede ejercitarse día a día. Usted ya nos ha mencionado algunas cosas, pero en concreto, ¿qué podríamos nosotros ejercitar para crecer más, para profundizar más en la espiritualidad, en nuestra vida espiritual, así de manera práctica? Bueno, ahí tiene la tercera piedra. La oración. La oración es fin y medio. Y la oración de un cristiano, que es el aire, así la definen los santos, respiración del alma, también tiene que, para que sea verdadero camino de crecimiento, tiene que experimentar o sufrir una conversión. Tenemos que convertir nuestra oración, que puede ser puramente mecánica, es oración, pero muy pobre, hasta llegar, como dicen en su movimiento, esa oración del corazón, que eso ya supone como una verdadera necesidad de estar a sola, corazón a corazón, porque como hijos que somos de Dios. Entonces, de verdad la oración se vuelve una conversación, por supuesto en la fe, en el silencio, pero es un silencio locuaz donde el Hijo, cada uno de nosotros, siente necesidad de estar un tiempo y a veces ya no es un tiempo, sino son las 24 horas, con una respiración, junto a su padre, a su madre, a los santos, a los ángeles, como en una compañía eh, de, de amor profundo, de amistad. Y eso es perfectamente compatible con luchas muy profundas para convertirse del pecado a la gracia, eh, profundas purificaciones de sequedad, de desolaciones, incluso esa tentación muy típica de oración de la sedia, del disgusto. Uno no tengo ganas de rezar, pero por un lado siento como esa necesidad. Y ahí tenemos buenos almas heroicas que oran en una oscuridad profunda, pero oran y dan mucha gloria a Dios, y Dios está feliz como padre viendo esos hijos, esas hijas, que sin sentir nada, pero están ahí llevando adelante su vida de oración. Esa es el que lleva una vida de oración así, que es una verdadera conversión, a su vez está constantemente armado para llevar adelante su conversión, que bueno, somos tentados, las virtudes están poco arraigadas, entonces uno es tentado de gula o de pereza o de impureza o de soberbia o de avaricia, y bueno, la oración lo primero, Dios mío, ven en mi auxilio, ayúdame, Señor. Y la misma oración ya más meditativa, uno puede estar ahí reflexionando a ver cómo hago, qué estrategia, Señor, me sugieres para convertirme respecto, por ejemplo, de la gula o de impureza o de cualquier, bueno, fase de mi vida en que en un momento uno se da cuenta que falla mucho, o sea, no es un buen hijo de Dios. Entonces, entonces ahí, a raíz de ahí surge que es tan importante en un camino de conversión los propósitos, que son metas concretas. Tengo que lograr vencer esto, que uno lo ha descubierto justamente si hay buena oración. Uno en la oración escucha al Espíritu Santo, escucha a Dios a través de la conciencia que me apuntala y me remuerde muchas veces. Me doy cuenta que tengo un vicio o una mala costumbre
o una ausencia. Y bueno, ¿cómo cambiar eso? Entonces, ahí se arma lo que era una estrategia, ¿no? Como un plan de vida. Y es el plan de vida, ¿ves? Y entonces él nos va convirtiéndose, es verdad. O sea, el Espíritu Santo va sugiriendo eso y nos va transformando, nos va purificando. Pero necesita nuestro sí, nuestra buena voluntad, ese querer y también, bueno, ese esfuerzo para verlo, asumirlo. Ese es el aspecto, digamos, doloroso de la conversión. Pero bueno, es mucho el fruto que se va cosechando. Y también una de las grandes herramientas que tiene nuestra Madre Iglesia es la vida sacramental, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? En este camino de transformación, de conversión, no estamos solos. Nos acompaña nuestro Dios, nos acompaña Jesús a través de los sacramentos, porque Él está allí presente y nos da fuerza, nos fortalece. Sí, y nos habla el Padre ahorita de esa, en este camino espiritual, en este crecimiento espiritual como hijos de Dios, en esa verdadera relación con el Padre, porque esa es la oración del corazón, que nunca estamos solos. Él está ahí al instante y en este mundo hoy en día tan relativista que en vez de tener esa conciencia de que somos creados y amados por Dios, la gente en vez de crecer en ese conocimiento a su Padre, en esa bendición, se fue. Sí. En ese crecimiento de tener su relación con Él, pues ahorita están en las prácticas de yoga y tantas cosas que lo único que hace es más bien apartarnos de esa cercanía y de ese conocimiento de Dios. Entonces, es esa herramienta o esa tercera piedra, como le llamamos nosotros en la misión de la oración del corazón, como dice el Padre, es ese seguimiento a yo querer seguir cambiando, pero tener la conciencia de que yo solo no puedo, que tengo que buscar a mi Padre, que tengo que pedirle ayuda, que así tenga esa pereza de orar, esa sequedad de pronto de no buscar en la iglesia, porque hay gente que se aleja de la iglesia por su mismo pecado, ¿no? Porque o están divorciados, o muchas cosas que pasan en el camino. En vez de acercarnos en esas herramientas, buscamos cosas que nos da el mundo. Y ahí es donde lastimosamente perdemos ese crecimiento verdaderamente espiritual en el camino de encontrarnos con el Padre. Que siempre en la misión decimos que todos con el bautismo tenemos una ciudadanía para ir al cielo, ¿no? Y eso es lo que nos invita la iglesia, es lo que nos invita el Señor. Entonces, ¿por qué perder el tiempo? Por eso queremos hacer este programa. No perdamos el tiempo en cosas del mundo si ya todo está dado. Pidamos esa ayuda. No sé orar, pues simplemente dile, Padre, no sé orar, pero quiero conocerte, quiero acercarme a ti. Y yo creo que esa, como decía nuestro fundador, es la oración más hermosa que puede llegar a los oídos de nuestro Padre, decir, querer conocer. Bueno, y nos vamos para nuestra piedra de buenas obras, y en esa piedra de buenas obras, en ese camino, pues nosotros tenemos la bendición de haber hecho varias veces el retiro con los padres, que lo hacen cada año y que confiamos en Dios, no lo hagan más vecesitas por acá, pero para nosotros eso, como buenas obras, ha sido una herramienta grandísima de que otras personas vayan acercándose a ustedes. Y queríamos preguntarles de qué se trata, por qué vienen desde Argentina por acá a auxiliar a estos laicos que a veces tenemos tanta sed de Dios, y que bueno, también la invitación para todo lo que hace el instituto. Bueno, que justamente, o sea, se dijo al principio, o sea, la consagración bautismal no es ninguna novedad. Y las consagraciones de moda, decía Lina, justamente es para volver a recuperar esa conciencia de esta gran y primera fundamental consagración. Hemos sido hechos sagrados. Entonces, esa imagen
profundamente grabada de hijos de Dios, es la que amerita justamente la segunda piedra, ¿no? Esa conversión, porque alguien nos la quiere robar. Y el mundo está totalmente, digamos, secularizado, valga la redundancia, pero o sea, está todo dispuesto para quitarnos, borrarnos y deformarnos. Entonces, contra eso, la, la conversión día a día, constante, las 24 horas, y decíamos que, bueno, la oración es el gran medio, y esa oración que también tiene que sufrir una conversión, o sea, de un menos a un más, a través de esa oración del corazón. Y junto a eso, bueno, tenemos los grandes medios, como Oscar nos recordó, ¿no? De esa presencia, esa cercanía de Dios a través de los sacramentos. Sobre todo los dos sacramentos que podemos recibir, aprovechar constantemente, la penitencia y la Eucaristía, que son encuentro con Dios y es realmente llenarnos de Él. O sea, también la vida sacramental tiene que sufrir lamentablemente una conversión porque nos acostumbramos. Como nos acostumbramos a ser bautizados y queda como algo del pasado, y pues pasa lo mismo con la Eucaristía, con la penitencia. Entonces también tomar conciencia que si la Iglesia nos permite, nos ofrece, eso es porque realmente son los medios que tenemos para convertirnos también, más y más. Y no hablemos los sacramentos que se refieren a la vocación, a los estados, ¿no? Que tienes una fuente constante donde hay que recurrir para seguir avanzando, los que estamos ordenados por el orden sagrado, los laicos a través del matrimonio, que eso es algo, un episodio del pasado que inicia un estado y ya está. Es algo activo, es todo un plan de vida, un programa, que uno queda asombrado como por misericordia de Dios va tomando conciencia y parece realmente con los años cada vez más distinto en cuanto que nos pasa a los consagrados, pero tiene que pasar también el matrimonio. O sea, a qué altura nos lleva, a qué unión con el Señor, ese don. Juan Pablo II hablaba del sacerdocio como don y misterio, y lo mismo se habla del matrimonio, es un don y un misterio que nos lleva, no nos alcanza la vida para descubrirlo y vivirlo o implementarlo totalmente. Bueno, todo este esfuerzo se concluye justamente en ese obrar bien, la cuarta piedra. Si yo me tomo en serio mi oración, si me tomo en serio mi conversión, o sea, luchar con ese defecto dominante, y entonces me tomo en serio la vida eucarística ya como un plan de vida, una imitación, que mi vida cada vez sea más eucarística, eucaristizar la vida, decía San Manuel González. Eso es todo un programa súper de vida cristiana. Yo tengo que ser una hostia. ¿Y cómo imitar la hostia de Jesús? La hostia de Jesús, yo no soy Jesús. Soy cristiano, soy cristiana, y cuántas cosas preciosas de la hostia puedo adquirir. Esa presencia, ese silencio, ese estar para los demás, ese escuchar, ese purificar, ese alimentar, ese iluminar, ese enseñar. En la hostia se dan todas las obras de misericordia y tengo que imitarlo. Entonces cuando uno lo ve así, hay todo un camino de conversión, así el bautismo se va potenciando, o sea, se manifiesta con el bautismo, como que se florece en el misterio eucarístico, ¿no? Que a su vez implica, porque nunca somos dignos de comer a Jesús y transformarnos en Él. Entonces, el que ama a Jesús Eucaristía, ama el gran camino de conversión que es la penitencia, el sacramento de la confesión, que ya no se vuelve una tortura, sino una necesidad, un deseo de purificarme, lavarme. Pero es un encuentro
de misericordia con el Señor, donde yo le llevo lo peor y Él me da lo mejor. Y Jesús vino para esto, Él vino para los pecadores. Si tuviésemos conciencia, la alegría de Jesús de poder perdonarnos, absolvernos, qué rápido iríamos, nos levantaríamos ni bien caemos. Con vergüenza, por supuesto, pero no paralizándonos, sino enseguida a quitarme esa mancha y a dar una alegría a Jesús para poder luego comerlo e ir transformándose. De modo que si se da, o sea, viene la primera piedra de la consagración, la segunda de la metanoia, la tercera la oración, obligado tiene que haber obras. Es como una necesidad, o sea, un cristiano inoperante, o sea, perezoso, quedado, desanimado, triste, paralizado, quiere decir que no tiene ni idea de lo que fue su consagración, cero metanoia, conversión, pues como que se instala en esa fea vida, ¿no? Cuando tiene un tesoro ahí, porque está sellado con el bautismo, pero falta esa buena voluntad para que lo active. Entonces, bueno, y todas estas 4 piedras es exactamente el camino ignaciano de los ejercicios. San Ignacio comienza sus ejercicios recordándonos nuestra vocación, que somos hijos de Dios en el principio y fundamento, que hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a amar a Dios. Y eso es lo que el bautismo nos posibilita. Entonces, lo primero, ¿qué es un ser humano? ¿Para qué mi vida? Eso es lo primero. La gran piedra, ¿no? Con eso es la piedra roca. Sobre eso se edifica la vida cristiana. O sea, tomarse en serio eso principal, eso fundamental. Lo que es la vocación concreta. Y porque me tomo en serio la vocación, necesito una profunda purificación, ordenar, o sea, cambiar, transformarme. Es la primera parte de los ejercicios donde San Ignacio nos concentra sobre el misterio del pecado y cómo revertir ese pecado que bloquea la consagración que Dios tuvo cuando creó y que el pecado arruinó todo. Bueno, entonces eso hay que removerlo. Estamos ahí una semana en el mes de ejercicios o un par de meditaciones en los ejercicios reducidos aplicados a estos tiempos nuestros donde no hay tiempo, entonces hay que hacer resúmenes, síntesis, y así entonces junto con eso la oración se vuelve ya una necesidad y un camino, y podemos decir que la segunda, tercera y cuarta semana, apuntando a toda la vida, San Ignacio nos pone los misterios de la vida de Jesús para que los contemplemos, los meditemos, oremos con esto, y bueno, vayamos llenándonos de luz, de sabiduría, de vida, de fe. Y bueno, y eso lleva a que el ejercitante termine sus ejercicios con los propósitos de buenas obras. Quien sale con esos propósitos, que no son muchos, tienen que ser pocos y buenos, va avanzando, obrando bien, como cristiano, o sea, como Cristo. Por eso es verdad que Dios nos pide mucho, porque nos da mucho. El don de la fe, ser hijo de Dios, ser candidatos a una bienaventuranza eterna, que si uno realmente lo tiene en cuenta, ya la vive aquí. Como decía un gran sacerdote, cuando se le preguntaba ya en su ancianidad cómo estaba, padre, y decía: y estoy más feliz que ayer y menos que mañana. Soy más bienaventurados que ayer, pero menos que mañana, porque él estaba llegado ya un poquito en el cielo, con todos los achaques de la edad y bueno, cercano a la muerte, pero es la gran ilusión, ¿no?, de la vida. Y bueno, con todos los pasos equivocados de la vida, pero bueno, purificados pacientemente, es condición del cristiano. Entonces, asumir esos buenos propósitos, que no hay ninguna novedad. El Evangelio incluso es clarísimo. Jesús nos dice que seremos juzgados sobre propósitos, sobre buenas obras, sobre San 14, sobre misericordia. Entonces, la vida consiste en
dar de comer, de beber, de vestir, invitar a casa a los que no tienen casa, visitar a enfermos, presos, enterrar muertos, y las obras espirituales, eso de enseñar al que no sabe, aconsejar, corregir, que es tan difícil, perdonar, dificilísimo, pero hermosísimo, puedo hacerlo con el amor de Dios, soportar las injurias del que está a mi lado con todas sus limitaciones que me sacan, sin embargo, por amor de Dios, los asumo y son caminos gloriosos de santificación, buenas obras, unas tras otras, multiplicadas al infinito. Y bueno, por supuesto, el consolar, que es tan fácil, al que está al lado, y orar siempre por unos y otros, y unos difuntos. Cuando uno está armado ya como propio de la vida, del cotidiano vivir, así, haciendo todo ese obrar, ese buen obrar, con esa perspectiva de la misericordia, de ser misericordiosos, que cuanto más damos, más nos llenamos de esa misericordia, más la alcanzamos. Y bueno, la vida es una vida consagrada, felices, bueno, son los testimonios que gracias a Dios hay en este mundo. Los santos y todos aquellos que están caminando por esa vía de la santidad, iluminan. Bueno, eso es un poco lo que San Ignacio con sus ejercicios ha hecho y sigue haciendo hoy, es lo que tratamos de ofrecer con la maravilla de lo eficaz. 48 horas de retiro espiritual ignaciano son almas que dan transformadas a 58 horas. Las que iban de bien en mejor salen más convencidas, renovadas. Las que habían caído, se habían dejado estar, o que vienen de la nada, descubren, bueno, un amor de Dios maravilloso. Así que bueno, aquí gracias a Dios en Miami tenemos ya unos cuantos años donde podemos, año tras año, es muy poquito lo que hacemos, pero bueno, es que no puedo más por ahora. Pero un retiro al año, siempre por separado, varones y mujeres, y bueno, hay muchos frutos muy hermosos, como en todas partes. Y es una ayuda muy grande, Padre, porque como usted mismo dice, en ese caminar de las 4 piedras que unió y sintetizó tan bellamente los ejercicios ignacianos, 4 piedras maravillosas. Nos dan una fortaleza en que hay que seguir el camino, porque esto es una lucha. Hay que de alguna forma pedirle a Dios valentía también, porque estamos aquí, como usted mismo nos dice, venimos con el pecado y como dice San Pablo, pues a veces hacemos lo que no queremos hacer, pero es esa lucha diaria y es en ese buscar a Dios, en esa tratar de ser mejor persona, digámoslo así, que es querer ese cambio, pues ahí es donde usted dice que Dios ve eso, que Dios nos ayuda con su gracia a mejorar día a día, pero esto no es fácil, es un camino que es una lucha, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Entonces les invitamos a perseverar, les invitamos a buscar de Dios, a buscar a la iglesia, aprovechar estos regalos que nos da Dios cuando, por ejemplo, vienen esos sacerdotes a entregar el amor de Dios a tantas almas que vamos despertando a esa verdadera identidad de hijos de Dios. Entonces, pues, como dicen por ahí, la lucha es luchando, ¿no? Pero del mejor lado, porque vamos del lado de Dios y Él con su gracia nos ayuda en esa lucha. Sí, queremos invitarlos a todos los hermanos que nos escuchan en este programa por el amor de Dios a través de Radio María aquí en Miami, pues que se animen a hacer alguna vez un ejercicio espiritual, ¿no? Este es una gran buena obra también de estos sacerdotes que vienen desde Argentina a ofrecérnoslos. Nosotros podemos ser testigos de lo bien que nos ha hecho en nuestra vida de crecimiento espiritual. Estamos hablando de eso el día de hoy, del crecimiento espiritual del Hijo de Dios. Y una de las grandes herramientas pues es los retiros espirituales también. Y en particular somos testigos, Lina y yo, de lo bueno que ha sido para nosotros espiritualmente hacer los ejercicios espirituales ignacianos, con esta espiritualidad tan increíble que te ayuda a profundizar bastante
en tu vida y a tener ese propósito, ese plan de vida que nos habla el Padre José María. Así que bueno, ese es nuestro propósito de este video, animarlos a que todos profundicemos en nuestro crecimiento espiritual y hagamos estos ejercicios espirituales, ¿no? Sí, bueno, y ya cerrando casi el programa, pues le pedimos también al Padre que nos regale su bendición, una oración. Bueno, con mucho gusto y como síntesis, porque a veces uno ante el esfuerzo, la dificultad, esa puerta estrecha, es llevar la cruz, que Jesús lo dijo muy claro, y claro, uno dice, no puedo solo, pero con Él todo lo puedo. Y saber que cuanto más cuesta o más hay que esperar, es que mejor es lo que viene después. Entonces, con esa confianza que Dios no se retracta, fiel a sus promesas, uno tiene que avanzar. Y también ser inteligente, o sea, es el paso a paso, ahí están los propósitos ignacianos. Cumplir hoy. Uno dice, bueno, a partir de ahora nunca más haré esto, o siempre oraré bien así. Y puede ser que al día siguiente ya no lo cumplió. Bueno, vuelve a proponer y vuelve, pero por esta vez. Y así se generan los buenos hábitos, las virtudes, y así es como se llega a hacer las grandes cosas. Yo sé que hoy es muy difícil entender eso porque somos víctimas, esclavos de esta sociedad que lo quiere todo ya y que tiene tantos medios sí para ya, sin hacer nada, aprieto un botón y tengo lo que deseo ansiosamente. Y por eso se valora tan poco, pero eso es muy antinatural, muy desgastante, y justamente la fe que nos recuerda que lo bueno cuesta y nos arma para perseverar en un modo hasta que alcancemos el final, que es la bienaventuranza. Ahí sí ya no se pierde más. Entonces no olvidar eso. Bueno, le voy a entonces impartir la bendición de nuestro Padre para que cada uno de ustedes, queridos radio oyentes, bueno, se tomen en serio ese don y ese misterio de su consagración bautismal, aplicando o aprovechando esas piedras que la Iglesia no se va a cansar de ofrecernos. Tampoco es algo difícil, está a nuestro alcance. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestra querida familia y permanezca para siempre, que así sea. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos ustedes, Dios los bendiga y bueno. Sí, nos vemos en el próximo programa de Por el amor de Dios. Sigan escuchando a Radio María en español, que trae pues estas reflexiones para que, bueno, crezcamos precisamente en el amor de Dios. Nos vemos. Chao, chao. Chao.